Bien, para aquellos que nos visitan por primera vez, me presento, mi nombre es Jairo Suárez y soy uno de los pastores del Redil del Sur. Estamos felices, como expresaba también Efren, que es anciano también, pastor entre la iglesia, de que usted esté con nosotros esta mañana si nos visita por primera vez. Estamos, hermanos, regresando hoy al libro de Romanos. Así que paramos el año pasado, en diciembre, por varias razones, pero entre ellas poder tener un tiempo para reflexionar alrededor de la temporada de Navidad. Y terminamos el capítulo 8 el año pasado y hoy vamos a arrancar entonces nuevamente nuestra serie en Romanos. Creo que este es nuestro sermón número 43, 44 en Romanos. Y hoy vamos a estar entrando a un terreno de difícil acceso. Romanos 9 al 11 es un terreno bien complicado para entrar. Es como que si usted va por un lugar y sabe que solamente para entrar a ese lugar necesita o es posible entrar con una 4x4 y con la doble todo el tiempo. Pero a la vez necesitas la precisión de manejo de un Fórmula 1. Así es esta porción de Romanos 9 al 11. Es una porción densa, difícil, pero entre la cual también necesitamos precisión para entrar en ella. Los capítulos 9 al 11 de Romanos parecieran, cuando uno los ve en el recorrido de la carta, para algunos parecieran a simple vista como una interrupción del mensaje de Pablo. Si ustedes recordarán el capítulo 1 al 8, lo que hemos visto hasta aquí, lo que hemos mencionado básicamente es que nos ha mostrado la forma en que Dios nos salva a nosotros. Arrancamos en el capítulo 1 entendiendo la condición del ser humano, cómo todos nosotros no tenemos excusa delante de Dios, todos delante de Dios somos culpables porque en nuestra conciencia misma Dios ha puesto una eternidad en el corazón de los hombres, ha puesto una conciencia de que existe una divinidad, por lo tanto no tenemos excusa. Los cielos hablan, las estrellas hablan, la creación misma nos habla de que hay un creador. El problema, Romanos 1 lo muestra, es que los seres humanos hemos cambiado la gloria de Dios y le hemos dado gloria a las criaturas o a las cosas antes que a Dios. Romanos capítulo 2 entonces empieza todo el recorrido de convencernos a nosotros de esa realidad, de que todos nosotros somos pecadores. Llegamos al capítulo 3 y se nos dice que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 4 nos empieza a enseñar Pablo cómo es que Dios por medio de la fe nos salva a nosotros, que el medio que Dios usa para salvar a su pueblo es la fe, que así fue salvo Abraham y los antiguos fueron declarados justos por medio de la fe. Y nosotros que estamos después de la cruz hacemos lo mismo. Los antiguos miraban hacia el futuro, hacia la cruz, para creer en aquel que habría de salvarlos. Nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz, para entender cómo es que Dios a través de Cristo, que vino hace 2000 años, nos quiere salvar. Se nos llama los hijos de Abraham y somos añadidos a la familia de Dios. Capítulos 5, 6 y 7 ya empieza a hablarnos un poco más de nuestros beneficios, que por tener justificación nosotros tenemos paz para con Dios, una relación con Dios. Capítulo 6 nos habla mucho de que nosotros ya no somos esclavos del pecado, entonces por lo tanto no debemos vivir en esclavitud más del pecado. El pecado no es nuestro dueño, hemos sido comprados con precio de sangre y las cadenas que nos ataban al pecado han sido rotas por el poder del nombre de Jesús. De tal manera que el pecado ya no es nuestro amo y Señor. Nosotros ahora tenemos un nuevo gobernante, un nuevo Señor, el Espíritu Santo, que se ha venido a vivir con nosotros. Y el capítulo 8 fue todo realmente, la mayoría acerca del ministerio del Espíritu Santo. Cómo es que Dios, ahora que estamos en Cristo, justificados, salvados, ha enviado a su Espíritu Santo para guiarnos a nosotros a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Sobre el final del capítulo 8 hablamos de los sufrimientos y cómo es que podemos mantenernos perseverando en la fe en medio del sufrimiento. Así que uno lee los primeros 8 capítulos y en términos generales es el Evangelio, el plan de redención de Dios. Si uno va al capítulo 12, el capítulo 12 al 16 realmente es como si fuera un asunto también de los asuntos prácticos de la fe. 1 al 8 es doctrina, 12 al 16 son como los efectos prácticos que eso trae. Es decir, ya que Dios ha hecho todo esto por nosotros, entonces deberíamos vivir de esta manera. Pero eso no es lo que ocurre, porque después del 8 sigue el... Son muy inteligentes. El 9, muy bien. No sigue el 12.
De tal manera que tenemos un capítulo 9, un capítulo 10 y un capítulo 11 en medio, que no nos lo podemos saltar. Quisiéramos saltarnos, pero no podemos, porque no es una interrupción, no es un paréntesis, no, es algo muy, muy importante. Esos 3 capítulos que están en medio, aunque son densos en su contenido, no tanto que sean difíciles de entender, yo creo que son más bien difíciles de aceptar. Así que la pregunta que nosotros tenemos que hacernos como introducción a Romanos 9 al 11 es la siguiente. ¿Cuál es la razón por la que tenemos Romanos 9 al 11? Si perfectamente pudiéramos quitar de la Biblia, arrancar 9, 10 y 11, y el argumento sería muy natural, pero por alguna razón no es así, tenemos 9, 10 y 11. ¿Cuál es la razón por la que Pablo nos pone en medio, en el corazón de la carta a los romanos, estos capítulos? Y yo quisiera decirles esta mañana que hay por lo menos 2 razones por las que tenemos estos capítulos en medio. En primer lugar, porque nosotros vemos que en el capítulo 8 Pablo nos ha hablado de que Dios nos predestinó, que a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Pablo ha dicho que Dios se ha comprometido con nosotros en que el que comenzó la buena obra, como diría otra porción de la Escritura, Él la va a perfeccionar. Que si Dios te llamó, Él te va a llevar a la glorificación. De tal manera que en el camino, aquellos que son de Dios, ninguna oveja se perderá, sino que las ovejas que son de Él estarán con Él. Y que el mismo Dios que nos llamó es el mismo que nos va a glorificar. Entonces, como comenta un autor, Tim Keller, Pablo se imagina entonces a alguien que viene y le dice: a ver Pablo, espera un momento, no vayamos tan rápido. Diría un amigo mío: relaja el pony, ¿verdad? Tranquilo. Respóndeme la siguiente pregunta. Si es verdad que cuando Dios llama a alguien, Él garantiza que ese alguien va a perseverar en la fe y va a ser glorificado, entonces, Pablo, ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué vamos a decir en cuanto a los judíos? Dios los llamó a ellos en el Antiguo Testamento, vino a ellos, pero es evidente que la mayoría de los judíos han rechazado a Cristo hasta el día de hoy. Así que, Pablo, es posible haber tenido todas las promesas de Dios y sin embargo uno rechazar a Dios y su propósito. Si Dios prometió a Israel que Israel sería su pueblo y sin embargo cuando vino su Mesías la mayoría no creyó en él, entonces ¿quiere decir eso, Pablo, que Dios se equivocó? ¿Que sus promesas son falsas? ¿Notan el asunto detrás? Dios no cumplió sus promesas con Israel porque vemos que cuando el Cristo vino, los suyos le rechazaron. ¿Cómo podemos nosotros, más aún, tener certeza de que será fiel con nosotros? Si Dios no ha sido fiel con Israel y sus promesas, ¿por qué tendremos que pensar nosotros como iglesia que Dios iba a cumplirnos a nosotros sus promesas? Así que en primer lugar, mis hermanos, lo que está en juego aquí es el carácter de Dios, su fidelidad, su justicia, su rectitud. Así que Pablo ve necesario salir a responder a diversas preguntas. Por eso usted ve, por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 9, ¿qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? Esa es una pregunta que se levanta, una objeción. Pablo la va a responder. ¿Es Dios injusto? Verso 19, otra pregunta. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía Dios nos echa la culpa? A ver, si Dios es el que elige, entonces Dios, ¿por qué le echa la culpa a los que no son salvos? Entonces Él va a responder esa pregunta. Versículo 30, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado, como que es un asunto de que el que no busca encuentra, como al revés, como de casualidad, como de suerte. Así que noten, lo que Pablo va a hacer es responder preguntas que están en el centro del carácter de Dios. Porque lo que está en juego aquí es ¿quién es Dios? ¿Es Dios fiel? ¿Es Dios justo? ¿Es Dios recto? Así que esa es la primera razón por la que nosotros tenemos aquí estos capítulos. La segunda razón es que yo creo que Pablo nos quiere ayudar a entender la incredulidad judía. Cómo un pueblo, el pueblo privilegiado de Dios, dejó de reconocer a su Mesías. ¿Cómo pudo el pueblo ante el cual Dios demostró su poder, su gloria, resistirse y rechazar
a su Mesías. Siguiendo aquí a John Stott, la pregunta es: ¿cómo es posible entender la falta de respuesta al pacto y las promesas de Dios? ¿Cómo encaja el rechazo de la nación judía con el plan de Dios para los gentiles? ¿Cuál es el plan futuro que Dios tiene para Israel? De tal forma, mis hermanos, que estos 3 capítulos pudiéramos casi que resumirlos de la siguiente manera. En el capítulo 9 vamos a trabajar mucho el tema de la elección pasada de Israel. ¿Cómo fue que Dios eligió a su pueblo? Capítulo 10, el rechazo presente de Israel. Y el capítulo 11, el plan futuro de Dios con Israel. Ese sería el bosquejo de estos 3 capítulos. Ahora bien, tú puedes estar hoy mismo sentado en este lugar haciéndote la siguiente pregunta: ¿a mí qué me interesa, pastor? Perdóneme. Lo que Dios quiere con un pueblo que está a 12,000 kilómetros de distancia de aquí. A mí que me interesa aprender sobre el plan de Dios con Israel y si Dios eligió a Israel, ¿a mí eso qué? Si tú te estabas haciendo esa pregunta mientras me escuchabas, déjame responderte. Yo creo que necesitamos cambiar nuestra visión de cómo nos acercamos a la Biblia, en primer lugar. La Biblia, mi acercamiento a la Biblia no debe ser en primer lugar buscando un beneficio personal. Eso se llama utilitarismo. A ver, ¿de qué me sirve? ¿Qué es útil aquí? Hay muchas cosas útiles, pero ese no es el primer objetivo que tiene la palabra de Dios. Es decir, la Biblia no es un libro de autoayuda. La Biblia no es un libro para decirte a ti cómo mejorar tu vida, tu estilo de vida. Así que tu primer acercamiento a la Biblia no debería ser jamás ¿cómo me sirve esto? Nuestro acercamiento a la Biblia, en primer lugar, es conocer a Dios, porque es en la palabra, en la escritura, en la Biblia donde Dios se da a conocer. Así que yo voy a la Biblia no para ver qué me sirve a mí, sino para ver cómo yo conozco a Dios en ella. Y yo te aseguro que en el estudio de estos 3 capítulos sí que vamos a conocer a Dios a profundidad. Te aseguro eso, que metiéndonos en esta 4x4 de predicación, si Dios nos da la gracia y me da la gracia a mí y a ustedes de manejar con la destreza de un Fórmula 1, vamos a aprender tanto de Dios y de la forma en que Él obra. Por lo tanto, por eso nosotros necesitamos leer este capítulo 9, leer este capítulo 10, leer este capítulo 11 y estudiarlos. Y en segundo lugar, la segunda razón por la que yo creo que sí debería interesarte estos capítulos es porque tú y yo nos parecemos mucho a Israel. Mucho a Israel. Así que mi invitación para ti es, durante las próximas semanas, duerme muy bien los sábados en la noche, acuérdate del sermón de la semana pasada, sácale buena punta al lápiz, trae tu Biblia, tu cuaderno, abróchate el cinturón, porque lo que vamos a estar las próximas semanas, no sé cuántas, 6, 8, 10 semanas, es pesadito. Así que si tú vienes distraído, te vas a perder. Así que si tienes ahí tu Biblia, vamos a leer la palabra de Dios en primer lugar y en segundo lugar vamos a orar y pedir al Señor que nos ilumine en su palabra. ¿Estamos? Esto es solamente la introducción a esta porción, no he empezado todavía a predicar. Si lo tienes ya, ponte de pie. Vamos a leer Romanos 9, versos 1 al 5. Romanos 9, 1 al 5. Leo en favor de ustedes, síganme ahí en su Biblia. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas.
De ellos son los patriarcas y de ellos, según naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Señor, nosotros pedimos que nos ilumines por tu Espíritu. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga y nos ilumine en tu palabra para poder entender lo que tú quieres que entendamos. Que esta escritura baje de nuestra mente a nuestro corazón y a nuestras manos, de tal manera que podamos escuchar tu exhortación, tu ánimo, tu consuelo y caminar en tu palabra. Si tú no vienes y hablas, Señor, es vano, y lo que diga aquí es vana palabrería. Por lo que ven, Señor, y habla a nosotros tu pueblo. Ayúdanos a estar atentos, a no distraernos y a estar los próximos minutos totalmente presentes delante de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, puede tomar su lugar. Las próximas 2 semanas vamos a estar trabajando un sermón en 2 partes. La pregunta, el título del sermón es una pregunta: ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel? Y básicamente del verso 1 al 13 vamos a encontrar esa respuesta. Versos 1 al 13 nos deja conocer la identidad de Israel. Y vamos a tener que estar bien atentos porque Pablo tiene diferentes maneras de referirse a Israel. Lo que vamos a ver particularmente el día de hoy es, vamos a estudiar al Israel como nación, al Israel del Antiguo Testamento, al Israel como tierra, como nación, como judíos, como gente nacida en esa porción del mundo. Y hoy vamos a desarrollar un único punto, y es: ¿quién es Israel? En primer lugar, Israel es un pueblo privilegiado, un pueblo sumamente privilegiado. Si ustedes ven versículos 4 al 5, se nos mencionan por lo menos 8 privilegios que tiene Israel, 8 cosas, 8 bendiciones que tiene el pueblo de Dios y que ningún otro pueblo puede compartir. Pero antes de entrar en esos privilegios, quiero que arranquemos con lo que nos dicen los primeros versos de nuestro capítulo 9. Pablo inicia esta carta con la siguiente expresión: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Una de las cosas que más me sorprende del apóstol Pablo es esa hermosa combinación entre un hombre sumamente capaz y diestro mentalmente, esa mente privilegiada que el Señor le dio, sobria, precisa, perspicaz, un cerebro muy capaz, pero un cerebro ardiente por la escritura y la palabra de Dios, pero al mismo tiempo un corazón tierno como el de un padre, compasivo, amoroso. Si usted ve en ese versículo 2 está el corazón del mismo Pablo. Pablo ha terminado el capítulo 8 con un tono muy festivo, casi como una arenga para la guerra. Mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y casi que eso provoca un amén, ¿verdad? Terminó la vara alta en términos emocionales y del corazón de Pablo, una confesión festiva. Pero inmediatamente leemos versículo 2: me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Comenta un autor que cuando Pablo mira a Cristo se regocija, pero cuando mira al pueblo de Israel perdido, lloró. Ahora bien, Pablo no está aquí hablando de un sentimentalismo, ¿verdad? Pablo no está hablando aquí de un sentimentalismo vano. Es un tema que es genuino, es un sentimiento genuino, tanto así que él tiene que decir en el versículo 1:
Digo esto en verdad y digo la verdad en Cristo, casi como un juramento. No miento, créanme, mi conciencia me lo afirma mi espíritu. Pablo tiene que decir esto, de que cuando él se va a referir con términos amorosos hacia Israel, él sabe que la gente puede dudar de eso, porque él en el capítulo 4 en adelante ha venido diciendo que las promesas no son solamente para Israel, sino que los gentiles ahora accedemos a la promesa por la fe. Entonces a Pablo lo están viendo los israelitas como un traidor a la patria. Tú estás diciendo que nuestro padre Abraham es padre entonces de todas las naciones y no de nuestra nación judía, por lo que Pablo podría ser mencionado de esa manera, como alguien que ha traicionado, ¿verdad? Un apátrida, alguien que ha rechazado a su pueblo, alguien que ha negado su sangre. Y Pablo tiene que entonces traer casi que un juramento. Miren, lo que les voy a decir es en serio, es verdad, yo no miento. Dios es mi testigo, yo estoy triste y profundamente conmovido por la situación de Israel. No es simplemente un sentimentalismo, es algo que lleva una de las mismas lágrimas a Pablo. Pero es más, Pablo está aún dispuesto a morir, a perder su salvación, a intercambiar como en un trueque. Miren conmigo el versículo 3, perdón. Desearía a mí yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Pablo está diciendo, yo quisiera ser un maldito si eso asegura que mi pueblo que está perdido ya no se pierda más. Yo desearía ir al mismo infierno y cambiar mi tiquete al cielo por el pueblo de Dios, y yo irme al infierno y que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los de mi raza vayan a la presencia de Dios. Así que tenemos aquí a un Pablo que ama a su pueblo. ¿Qué hombre es Pablo? Y casi que uno leyendo esto inmediatamente piensa en otro hombre de la escritura como Moisés. El pueblo de Israel se había desviado de sus caminos. Moisés había ido a buscar la presencia de Dios al monte y los mandatos de Dios en las tablas, y mientras él estaba allí, el pueblo había construido un becerro de oro diciendo: he aquí a nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Y Dios ardió en ira y Dios dice: voy a destruir a todo ese pueblo. ¿Cómo es posible que yo los saqué de Egipto, les abrí el mar en dos, protegí a sus hijos, salieron, les he prometido una tierra nueva, y Moisés se tarda un poco en regresar y ya están adorando a otro Dios y fundiendo imágenes? Y Moisés se para delante de Dios con valentía y humildad y con un poquito de tontera, diría yo, y le dice a Dios: mira, Dios, no lo hagas, no castigues al pueblo. Si tú no los vas a perdonar a ellos, bórrame a mí del libro de la vida. Eso lo va a encontrar usted en Éxodo, en el capítulo 4. Moisés está dispuesto también, al igual que Pablo, a morir con tal de que los suyos no mueran. Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros ese corazón? Que el Señor nos dé ese corazón de Pablo, de Moisés, un corazón por los perdidos, que después de salir de un lugar como estos, donde sentimos la presencia de Dios entre nosotros y nos regocijamos y nuestras cargas fueron quitadas y puestas delante de la cruz, y recibimos el gozo al recibir la palabra, salgamos inmediatamente y nos conmueva encontrarnos en la calle tantas personas sin esperanza, sin Dios en el mundo. Que podamos unirnos a ellos y decir: me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor por mi papá, por mi hermano, por mi vecino, por mi jefe que está perdido. Que nos consuma una gran tristeza por los que hoy no están aquí. Esa tristeza que el apóstol Pablo siente en su corazón es porque el pueblo de Dios, Israel, ha rechazado el evangelio. Pero Pablo no expresa solamente aquí un asunto emocional de cómo él se siente ante esto, sino que también levanta dentro de la mente del apóstol Pablo un cuestionamiento intelectual, y es el siguiente: ¿cómo puede el pueblo de Israel
el pueblo de Dios, con todos los privilegios que ha tenido, rechazar a su Mesías? ¿Cómo puede un pueblo que esperó por miles de años, cientos de años, la aparición de aquel en el cual se cumplirían las promesas, que cuando por fin está en medio de ellos, lo rechacen? Y a Pablo le cuestiona eso también a nivel intelectual. Su mente estalla y empieza entonces a decir, ¿cómo es posible que esto pase? Y entonces nos empieza a enumerar los privilegios de Israel. ¿Cuáles son los privilegios de Israel? En primer lugar, Pablo nos dice en el versículo 4, de ellos son la adopción como hijos. Israel era un pueblo que no era pueblo. Israel era una nación de gente errante por un desierto. No tenían territorio, no tenían nada, no tenían soldados, no tenían murallas. Era un pueblo que habitaba errante por el desierto. Fue una nación esclava por cientos de años ante un imperio. Era gente menospreciada. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, dijo: yo los quiero adoptar como mi hijo. Nosotros con mi esposa estuvimos hace algún tiempo en asuntos de adopción, queriendo adoptar un niño. Y una de las cosas y los datos que uno logra ver es que hay dos clases de niños que nadie quiere adoptar. Tres: los mayores de 8 años, los que tienen hermanitos y los que tienen problemas de algún tipo, discapacidades mentales, físicas. Dios está escogiendo como hijos a una nación totalmente discapacitada en todos los sentidos de la palabra. No a uno, sino a mucha gente, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Dios está escogiendo a gente que nadie más escogería. Y que cuando llegó a la nación de Egipto y vivió esclavo, Dios como padre, al ver la condición en la que estaban sus hijos, se enfureció. Y cuando Faraón, que se creía Dios, se resistió a dejar al pueblo de Israel ir, Dios, casi como bajándose del trono, indignado y yendo ante delante del trono humano, pequeño, minúsculo de Faraón, lo mira a los ojos y le dice lo siguiente a Faraón en Éxodo capítulo 4, verso 23. Israel, Faraón, es mi primogénito. Ya te he dicho que lo dejes ir para que mi hijo me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Y vemos aquí el lenguaje de Dios defendiendo a su hijo pequeño, a esa nación esclava, como un padre defendiendo a su hijo de adultos abusadores, como era Egipto. Dios adoptó a Israel como sus hijos. Pero no solamente eso, Dios no fue un padre ausente, Dios fue un padre muy presente. Y Dios le mostró a su pueblo su gloria y les envió una nube. Y luego les envió un tabernáculo y finalmente les hizo construir un templo para que su Shekinah, que es la palabra en hebreo, la gloria de Dios, el peso de la presencia de Dios estuviera en todo el centro del campamento, en medio de la ciudad, ahí para recordar: yo estoy con ustedes. La gloria divina visitó al pueblo. El pueblo podía ver maná caer del cielo. El pueblo podía ver cómo una columna de fuego les calentaba y les alumbraba en la noche para caminar. El pueblo vio cómo el mar se abrió en dos y ellos pasaron en seco y luego se cerró y se tragó a los egipcios. El pueblo vio cómo todos los primogénitos de los egipcios terminaron, murieron, pero los suyos vivían. Vieron la gloria de Dios palpable, genuina. Pero no solamente vieron la gloria de Dios, también dice Pablo aquí: de ellos son los pactos.
Dios que no le debe nada a nadie porque es Dios y por definición Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Dios se comprometió en un pacto con su pueblo y les dijo: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Pacto con Abraham, pacto de gracia. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto por ustedes y yo voy a salvarles y yo voy a rescatarles y daré de ti una nación grande y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Pero pactos también con Moisés y con David, y en cada uno de ellos Dios se compromete a bendecirles. Dios no hizo pacto con los asirios, Dios no hizo pacto con los egipcios, Dios no hizo pacto con los sumerios, con ningún otro imperio. Dios hizo pacto con un pueblo pequeñito, minúsculo, pero que fue depositario de su amor y de su compromiso. Y Dios les dijo que en ese pacto ellos iban a fallar, pero les prometió: vendrá uno que cumplirá perfectamente el pacto, su Mesías, uno que no va a fallar. De ellos también es la ley. Dios se dio a conocer a un pueblo a través de su ley. Dios les mostró su voluntad. Esto es lo que yo quiero que ustedes vivan. Dios no le reveló su ley a otros pueblos, a otras gentes. Dios le reveló su ley a su pueblo. Fue allí que se escribió en el idioma que ellos hablaban. ¿Quieren saber cómo soy yo y cómo quiero que vivan ustedes? Aquí les dejo mi ley. De ellos era la ley, pero también de ellos es el privilegio de adorar a Dios. Si alguien en el mundo entero quería adorar al verdadero Dios, ¿saben qué tenía que hacer? Coger un barco, tomar un carro tirado por caballos, montarse en un burro, no sé, y dirigirse a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Porque allí es donde estaba el templo. Cuando ustedes leen los salmos de ascenso gradual en la Biblia, ustedes ven a veces esos titulitos en sus salmos, están del 120 y algo en adelante. Ustedes ven cánticos de ascenso gradual, cántico de los peregrinos. Esos eran cánticos que la gente en las fiestas de Israel iba cantando mientras transitaba y peregrinaba a llegar al templo, a Jerusalén, la ciudad de Dios, para adorar a Dios. Ahí les puso Dios: aquí es que ustedes me van a adorar. Los sacerdotes solamente podrían ser del pueblo de Israel, de una tribu, de la tribu de Leví. Nadie se podía postular. Yo quiero ser un sacerdote de Dios. No, eso es exclusividad de los israelitas y de esta tribu que he elegido entre ellos. Tenían el privilegio de adorar a Dios. Tenían las promesas de Dios. Las promesas que vendría un Mesías, alguien que los iba a rescatar, a salvar, que iba a haber un nuevo pacto, que Él cambiaría nuestro corazón, Jeremías 36, y nos daría un nuevo corazón de carne, que ya no sería necesario que nos enseñáramos unos a otros porque Él mismo nos enseñaría a nosotros. Las promesas de Dios, que Él salvaría a Israel de sus enemigos y que nadie le podría hacer frente a su pueblo. De ellos también fueron los patriarcas, hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob. Y si vamos más allá, hombres importantes como José, como Moisés, como Josué, como Samuel, como David. Hombres pecadores, pero grandes líderes para el pueblo. De ellos eran esas personas. Y casi que como en un punto culminante, Pablo nos dice en el versículo 5, parte final: y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios. Cuando se encuentre un testigo de Jehová, léale este texto. Nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Dios escogió, cuando pensó en su plan redentor de enviar a su Hijo, ¿de dónde iban a nacer? ¿Dónde se iba a encarnar la divinidad? Dios no pensó en los egipcios, Dios no pensó en los babilonios, Dios no pensó en los griegos, en los romanos. Dios pensó en su pueblo, en su nación, en una ciudad chiquitica, allí en Israel, pequeña, en un pesebre, de una humilde mujer y un humilde hombre,
judíos, israelitas devotos. Y de allí, de ese pueblo, nació, según naturaleza humana, el Salvador del mundo, la persona más importante que ha pisado este planeta. Jesús era judío, el Salvador. Dios hecho hombre era israelita. Y Pablo está diciendo, noten, todo esto que les he dicho apunta a esta realidad de que Cristo tendría que venir de este pueblo. Y mis hermanos, Israel gozó de todos estos privilegios, todos estos regalos de Dios, de gratis. Eran privilegios exclusivos solamente de ellos, ningún otro pueblo, nadie tiene estos privilegios que tenía Israel. Esta gente era Gold Premium. Esta gente era de clase alta. Esta gente era la que les daban la primera clase en los vuelos. Esta gente tenía acceso a los salones VIP. Esta era gente de nivel. ¿Cómo ha respondido Israel ante esos privilegios? ¿Cómo respondió el pueblo de Dios ante esos privilegios? ¿Qué hizo Israel con la bondad manifiesta de Dios? ¿Qué es lo que lleva a Pablo a una profunda tristeza y un continuo dolor? Lo que Juan capítulo 1 verso 11 nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel ha rechazado a quien era su vida, le ha dado la espalda a su Mesías, a su Redentor. Y por esto es la profunda tristeza de Pablo y su perplejidad. ¿Cómo puede un pueblo que ha sido tan bendecido por Dios, en que Dios ha mostrado tanto favor, tan privilegiado, rechazar a su Mesías? ¿Qué podemos nosotros? 12,000 kilómetros de distancia, no sé cuántas horas calendario nos separa, uso horario nos separa. ¿Qué podemos aprender nosotros de este pueblo que rechazó a su Mesías, que le dio la espalda a su Señor? Porque no podemos simplemente pararnos aquí a la orilla y decir, uy sí, qué gente esa. Uy sí, esos israelitas sí, no. Qué gente esa tan desagradecida. ¿Cómo fueron capaces de crucificar a Jesús en esa cruz? Uy no, esa gente sí es una chusma. No podemos hacer eso. Por la sencilla razón de que ellos son tan torpes, tan desagradecidos, perdónenme la expresión, tan tontos, tan ciegos como nosotros. ¿Qué podemos aprender de Israel? En primer lugar, que si tú, amigo y amiga, estás por primera vez en este lugar, hoy has tenido el privilegio de oír a Dios. No es poca cosa. A través del predicador, sencillo, nada espectacular, pero que te ha expuesto la palabra de Dios y ha entrado por tus oídos y está en tu mente. Dios te ha dado el privilegio de oír su palabra. Si llegaste a tiempo, tuviste hoy el privilegio de adorar a Dios, de cantarle al Creador, de cantar a su nombre, de cantar de sus maravillas. Dios te ha dado el privilegio de darte el pan de cada día, el techo de donde duermes, el trabajo que tienes. Y ninguno de esos son tus derechos o tus méritos, son privilegios de Dios, que en su providencia te los ha concedido a ti. Pero teniendo todos esos privilegios a tu favor, si rechazas a Cristo,
estás perdido, perdida, como Israel. Puedes contar con muchas bendiciones de Dios, con mucha gracia de Dios, con mucho favor de Dios. Pero si hoy has escuchado su palabra y rechazas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, entonces estás perdido, porque solo en Cristo hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos que en el nombre de Jesús. Por lo que esta mañana, si ese es tu caso, arrepiéntete de tus pecados. Pon tu confianza en Jesús para salvación. Corre a la cruz y dile: yo soy ese hombre, yo soy esa mujer perdido que necesito un Salvador. Pero es probable que la mayor parte de los que estamos aquí presentes ya hemos recibido al Señor, ya hemos nacido de nuevo, ya hemos recibido el mayor privilegio que Dios nos ha concedido, que es la salvación. O por lo menos creemos que así es. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versos 1 al 12, nos impulsa a la reflexión. Yo quiero que lo miren en la pantalla, porque esto es otra forma de el mismo apóstol abriendo nuestros ojos a la realidad de Israel y qué podemos aprender de ellos. Mire conmigo. Dice así, 1 Corintios 10, 1 al 12. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados, Israel, estuvieron todos bajo la misma nube y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual y esa roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió con un propósito, dice Pablo: servirnos de ejemplo a nosotros. ¿A fin de qué? ¿Qué podemos aprender de Israel? Que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Que no seamos idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000 personas. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió, ¿para qué? Servir de ejemplo. Y quedó escrito, ¿para qué? Para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si tú que estás aquí piensas que estás firme, ten cuidado de no caer. 5 lecciones para terminar que podemos aprender de Israel. 5 cosas que el caso de Israel nos enseña a nosotros. Primero, necesitamos crecer en compasión por los perdidos. Ayer anoche salía con mi esposa al balcón de la casa y veíamos las torres, varias torres gigantescas que hay en Sabaneta. Y yo le decía a mi esposa: yo quisiera sentir mayor compasión por esas personas, porque si mi corazón ardiera en amor, si yo me tomara el evangelio en serio,
vería a esas personas con mayor compasión, que pueden ir a la eternidad sin Cristo, que están camino al infierno, y que yo soy un pastor y que aquí hay una iglesia, y que tal vez yo ni siquiera siento esa compasión, así como Pablo. No siento esa agonía por los que se pierden. Porque para muchos de nosotros es como un asunto de gustos religiosos solamente. Como que algunos le van al verde, otros le van al rojo. Pues algunos son cristianos, otros no lo son. Respetemos las religiones. Respetemos el gusto religioso de cada uno. No, no es así. Sin Cristo no hay salvación. Si la gente no se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en solo Jesús para salvación, su destino eterno es el infierno. Esto no es un asunto de religión, esto no es un asunto de gustos religiosos. Algunos tomamos el evangelio, el cristianismo como algo muy ligero, como una opción entre muchas. ¿Saben qué es incómodo del cristianismo? Que el cristianismo es exclusivista, a diferencia de las otras religiones. Solo Cristo dijo, solo en mí hay salvación. Fuera de mí no hay. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay más caminos, no hay más verdades, no hay más vida. Yo soy. El que venga a mí y crea en mí tendrá vida eterna. Y esta es la condenación que vino al mundo, que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas que la luz. Necesitamos como iglesia, necesito como pastor crecer en compasión por los perdidos. Crecer en compasión por nuestra familia que se está perdiendo. Nuestros vecinos, compañeros del trabajo, que pueden ir ante la presencia de Dios sin haber sido justificados. Necesitamos ese corazón de Pablo, hermanos, un corazón más compasivo, que estas sillas no deben estar vacías más entre nosotros, que la única forma en que el mundo va a conocer de Cristo es a través tuyo y mío, porque Dios tiene un solo mecanismo de evangelización y es la iglesia. Dios puede poner un cartel en el cielo con las nubes o mandar un avión que se vea en todo el universo el evangelio ahí expuesto, pero Dios no quiso hacerlo así. Dios le entregó esa responsabilidad a la iglesia, somos nosotros. Que Dios nos dé un corazón más compasivo. 2, segunda lección, mis hermanos, la bendición es una prueba. Israel tuvo muchos privilegios. Cuando Dios va a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios le dice algo al pueblo: Israel, tú vas a entrar a una tierra. Imagínense la siguiente escena. Yo creo que lo más parecido para nosotros sería la experiencia de algunos deportistas. Tú estás acostumbrado a comer arroz con huevo al desayuno, al almuerzo y a la comida. No tienes un peso en el bolsillo. Enero de 2019. Te tienes que ir caminando para entrenar. Tienes que aguantar a veces hambre para poder comprarte un par de guayos. Pero en enero de 2020 te firma el Real Madrid. 200 millones de euros. Bueno, esa es un poquito la historia de Israel. Una nación que no tenía nada, que no era nada. Dios le dice: van a entrar a una tierra, van a conquistar lo mejor de esas tierras, una tierra que fluye leche y miel. Así que te advierto una cosa, Israel: pilas. No te olvides del Señor que te sacó de Egipto. Mis hermanos, no hay prueba más grande que la bendición de Dios. No hay prueba más grande que la abundancia. La abundancia es una prueba para el carácter, porque cuando tú no tienes, te queda Dios. Y es: ay, Señor,
Padre, provéeme un empleo, mi familia, el problema con mi esposa, con mis hijos. Llegamos temprano a la iglesia, oramos con más devoción, pero la bendición es tan engañosa y la mayoría de nosotros no vivimos la bendición como una prueba. Dios, si te está bendiciendo, te está probando el corazón. Israel no entendió eso. No te olvides de Dios en el día bueno. No sea que abrazando los regalos de Dios los sueltes a Él. No sea que abrazando las bendiciones del Señor lo abandones a Él. Como Israel. 3. No hagamos de su casa una cueva de ladrones. Jesús, cuando entró al templo, al ver la condición de su pueblo y cómo su pueblo se relacionaba con Él, dijo esta expresión que tiene su arraigo en el Antiguo Testamento en los profetas. Ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿Qué quiere decir eso? Israel, mis hermanos, por muchos años usó el templo, usaron los sacrificios para su beneficio, usaron el templo para vender palomas para los sacrificios, para hacer negocios con la fe. Usaron el templo para decir, Dios está con nosotros, y se olvidaron de la justicia y la rectitud y la santidad. El solamente de hecho de tener el templo, Dios está con nosotros, entonces vivieron en una falsa seguridad. Vivieron sus privilegios como si eso les asegurara que están bien con Dios. De igual manera nosotros podemos venir a la iglesia, tener el privilegio de adorar a Dios, tener el privilegio de escuchar la palabra de Dios, tener el privilegio de poder levantar nuestras manos, de poder vivir con la conciencia de que hay un Dios y sin embargo salir de aquí e ir a vivir en inmoralidad. Y volver al siguiente domingo y levantar las manos. Y tener el privilegio de adorar a Dios. Y no vienes arrepentido por tu pecado y dispuesto a dejarlo, sino que vienes porque te sientes mal y necesitas sentirte mejor. Cueva de ladrones. Porque quieres alivianar tu conciencia. No vivas bajo la falsa seguridad que te dan los privilegios que Dios te ha dado. Jóvenes que están aquí, adolescentes, niños que están aquí. A muchos de ustedes Dios les ha dado el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Privilegio de conocer la palabra de Dios desde el comienzo, casi desde el vientre de sus madres. De poder ser expuestos a la predicación un domingo como estos. Adorar a Dios. Cosas que tus padres seguramente no tuvieron y desearían haber tenido. Tú tienes unos enormes privilegios. Tus padres te guían en el temor del Señor, te inculcan valores, te aman, te traen a la iglesia no porque ellos sean malos, sino porque anhelan que tú conozcas al Evangelio. Tienes todos esos privilegios. Sin embargo, si tú rechazas a Cristo, de nada te servirá. Nadie es cristiano de cuna, nadie. ¿Hace cuánto eres cristiano? No, pastor, yo soy cristiano de cuna. Falso. Nadie es cristiano de cuna. Tú necesitas, jovencito, jovencita que estás aquí, llegar a un momento en tu vida en que tú tomes una decisión por Cristo. Que tú digas, Él no es el Dios de mis papás, Él es mi Señor. Mis papás, por más que quieran, no me van a poder abogar por mí delante del trono de Dios el día del juicio. Yo necesito eso, presentarme delante de ti. No abusen de los privilegios que Dios les ha dado. Teman a Dios, conságrense a Dios. No hay nada bueno allá afuera, de nada se están perdiendo que les pueda edificar, construir. Abraza a Cristo y no tomes en poco los privilegios que tú tienes hoy de parte de Dios.
Cuarto, no te olvides de dónde te sacó el Señor. Israel debía ser recordado vez tras vez sobre su origen. Ustedes que no eran pueblo, ahora han sido llamados pueblo de Dios. Yo no los llamé a ustedes porque fueran lo mejor, yo los llamé porque tuve amor por ustedes, compasión por ustedes. Pero Israel empezó a ver sus privilegios y convirtió sus privilegios en méritos. Y cuando, hermanos, nuestros privilegios se convierten en méritos, Dios nos sale a deber. Cuando yo empiezo a ver todos los privilegios que tengo de Dios y yo creo que es que yo me lo merezco, nunca será suficiente y Dios siempre me debe algo a mí. Lo que eres, lo que tienes no es tuyo, es una gracia de Dios, es una misericordia de Dios. Porque así lo hace Dios y la semana entrante vamos a hablar de eso. Hay gente aquí que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche para ganarse 20,000 pesos. Otros de ustedes trabajan mediodía y se ganan 200,000 al día. ¿Es así o no es así? Dios da y Dios da en su gracia, en su liberalidad a cada uno como Él se le da el deseo. Pero no te olvides, uno, que eso no te exime a ti de confundir que porque tienes ese privilegio no necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo quien quiera que tú seas. Y número dos, que son privilegios y no méritos. Recordar quién eras tú antes de venir a Cristo, dónde estabas, cómo estabas, por dónde ibas antes de venir a Cristo y humíllate delante de Dios. Yo digo que yo soy un milagro de Dios, porque aunque no tuve un testimonio de yo fui un gamín, no, ese no es mi caso. Es el caso de algunos de ustedes y gloria a Dios, son testimonios poderosos y cuentan unas historias que uno dice, hermano, ¿qué ha hecho Dios contigo? ¿Verdad? Usted era lo peor, una liendra, como dicen aquí. Y Dios ha hecho contigo una obra portentosa. Ese no es mi caso. Pero sí era mi futuro. Yo miro hacia atrás, veo mis compañeros, veo gente a mi alrededor de mi familia. Y yo pienso, ese pudo haber sido yo. Y Dios me rescató en su misericordia. Nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. Nunca se te olviden que son privilegios y no méritos. Y finalmente, no vivas tu relación con Dios a la ligera. Dice el libro de Cantares que pequeñas zorras echan a perder grandes viñedos. Un día sin leer la Biblia, un día sin meditar en la palabra de Dios, una semana sin oración consciente y dedicada, un domingo sin venir a la iglesia, un tiempo de vacaciones espirituales o ministeriales, y cuando menos lo pienses habrás caído. No, pastor, yo no. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Mi invitación esta mañana es que adoremos a Dios. Nosotros tenemos muchos privilegios de parte de Dios. El gran privilegio de poder ser llamados sus hijos, la mayoría de nosotros. Dios ha sido muy bueno contigo, Dios ha sido muy misericordioso contigo, Dios ha sido lleno de gracia contigo, te ha tenido tanta paciencia. Piensa por un momento en la paciencia que Dios te ha tenido. No te aguanta nadie y Dios todavía muestra por ti compasión. No te dura un empleado, no te aguanta ningún jefe y Dios todavía extiende su gracia y su amor para ti.
Toma un minuto en silencio para meditar en lo que hemos oído y luego respondamos a Dios en oración. Padre, gracias por tantos privilegios que has extendido a nosotros. Gracias por Israel, que aún en sus errores han sido de bendición para nosotros. Porque como veremos en el capítulo 10, es gracias a ese rechazo que los que no éramos pueblo hemos venido a ser pueblo. Y gracias por lo que tienes para Israel en el futuro. Te damos gracias por tantos privilegios, porque nosotros tenemos muchos de estos privilegios que también compartió Israel hoy día. De nosotros es el mayor pacto, el nuevo pacto. De nosotros son las promesas de que Cristo vendrá por segunda vez y reinaremos con Él para siempre. Señor, que nunca pensemos que los privilegios nos eximen de responder a Cristo y de recibir a Cristo. Que como Israel no fallemos en abusar de tu gracia y de tu misericordia y pensar que como pecamos y la vida sigue y sigo con empleo y sigo haciendo esto y nada ha pasado, entonces Dios está feliz conmigo, entonces Dios me ha aceptado, entonces Dios está feliz conmigo. No te engañes. Ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Renueva tu confianza en Jesús. Humilla tu corazón delante de Él. Abraza de nuevo su gracia. Tuyo, mío, es el privilegio de adorar a Dios. ¿Lo haremos? Si tú quieres hacerlo y recordar de dónde te sacó el Señor y recordar tus privilegios, ponte de pie y adoremos juntos.